Mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde compartimos testimonio y leemos la Biblia. Así que hoy estoy tomando un ice coffee que ya se derritió todo el hielo porque qué calor nuevamente. Hoy probé un matcha highlight del día. Antes de empezar en el tema, highlight del día, era blanco. Dije, qué extraño está eso, fijo me confundí o algo pasó, pero no, resulta que solo tenía exceso de espuma, jamás lo había pedido con leche de avena, entonces quizás fue eso, no lo sé, pero lo amé, highlight del día. Y bueno, hoy el tema que tenemos es ídolos, pero antes voy a tomar un traguito de mi café, porque también necesito energía, son como las 4:40 de la tarde y fue un día cargado, pero bonito, es lo que importa. Así que el tema de hoy son ídolos. Cuando empecé a leer Éxodo por primera vez, era como, y llegué a la parte en donde hablan sobre cuando los israelitas hicieron un becerro de oro, dije como, ay padre, o sea, yo nunca haría un becerro de oro. Y él como, sí, obvio no físicamente, pero un ídolo no es esto tanto físico, sino algo interno de qué es lo que ocupa el primer lugar de nuestro corazón. Si no es Jesús, pues es un ídolo. Cualquier cosa que pongamos sobre Dios es idolatría, es ese becerro, aunque literalmente no lo tengamos ahí el becerro, pues es un ídolo. Entonces de eso es lo que vamos a ir hablando hoy, de cómo esto afecta nuestra relación con Dios y cómo es un amor desordenado porque si Dios no está en el centro de nuestra vida, ahí ya nuestra base donde vamos a empezar a construir nuestra casa no va a estar sólida y se va a caer. Porque recordemos que un ídolo es algo que no nos ama de regreso, es algo que solo nos consume y nos empieza a drenar en lugar de construir, edificar y ser ese soporte que tanto estamos buscando, porque muchas veces esto de los ídolos solo lo tenemos porque creemos que así vamos a conseguir la felicidad, porque eso nos va a dar paz, porque una vez lo consiga ya todo va a estar bien, y luego puede ser que lo consigamos y todo va a salir exactamente igual, porque estamos poniendo toda nuestra esperanza en algo de este mundo y todo lo de este mundo es efímero, es finito y eventualmente va a morir y no nos va a satisfacer por completo, porque el único que puede hacer eso es Jesús. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que la abras y lo leamos juntos. Vamos a estar en Éxodo 32. Entonces recordemos que en Éxodo, ya en esta parte, fue cuando que Moisés fue con los israelitas, los sacaron de Egipto, ahorita ya pasaron el mar y bueno, están en campamento y Moisés sube al monte para hablar con Dios y ahorita Dios lo llama y le dice, bueno, te va a dar los 10 mandamientos. Así que Moisés está en reunión ejecutiva con Dios mientras los israelitas lo esperan abajo y el encargado de eso es Aarón, pues el encargado de mantener el orden y todo. Y bueno, entonces en Éxodo 32, versículo 32 también, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, paremos acá porque hay mucho que jalar de acá. Primero que nada, ¿qué es lo que yo resalto? Es viendo que tardaba en regresar Moisés. Tardaba. ¿Cuánto era tardaba? O sea, yo me imagino y digo como cuando yo necesito y cuando quiero que ya saber los resultados de algo, tardar es 1 hora. Y a mí me cuesta un montón esperar así, esperar hasta que me den mi café cuando lo pido. Ya, si no me lo dieron en el minuto, ya estoy desesperada. Entonces digo, ¿cuál era también el nivel de
de paciencia que manejaban los israelitas, me imagino que era corto, porque cuando queremos algo tan importante, el tiempo se pasa más lento y estamos así como, y ya, ¿para cuándo? ¿Y para cuándo la respuesta? Si estamos esperando la respuesta a un trabajo, ¿para cuándo esto? O si estamos, incluso, estás soltero y estás como, ya, ¿para cuándo Dios mi pareja? O ¿para cuándo el proyecto? ¿Para cuándo? Entonces tardó en descender. Y recordemos que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. O sea, qué importante, y es algo que tenemos que orar para conseguir, que trabajar, que Dios va trabajando en nosotros para hacernos pacientes. ¿Y cómo se gana la paciencia? Esperando, aprender a esperar, ¿ok? Entonces los israelitas están así como, no, Moisés se tardó demasiado. Y como ya estaban desesperados, ya estaban así como, fijo, se fue, sin nosotros. O sea, yo me imagino de incluso la duda de a saber ni qué está haciendo. O sea, dice que está hablando con Dios, pero en realidad yo no lo he visto hablar con él. ¿Saben? O sea, de plano toda esta duda y confusión empezó porque perdieron el norte, perdieron de quién lo sacó en realidad de Egipto. No fue Moisés, fue Dios, que utilizó a Moisés como instrumento para sacarlos de Egipto. Y recordemos que Egipto, pues sí, obvio que era el país, pero además eso simboliza el mundo, la Biblia. Simboliza todo lo del mundo, o sea, también lo actual, no solo lo de esa época. Entonces también eso es lo que hace Dios con nosotros, nos saca del mundo, nos libera de todo lo que el mundo nos dice que es el estándar de lo que tenemos que alcanzar, de qué es la felicidad, que prácticamente el mundo lo pone el significado de felicidad en todo lo material y en todo lo que tú tenés que trabajar duro para alcanzar. Pero con Jesús no es así, porque no, aunque trabajemos todo, no lo podemos alcanzar sin Él, porque Él ya lo hizo por nosotros. Es gracias a su trabajo que nosotros tenemos esta libertad en Él, pero no en nuestras obras, y no hay nada que podamos hacer para conseguirlo. Entonces, ok, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender y perdieron esta mirada en Dios y se enfocaron en el humano en lugar de el Dios perfecto y creador que era, y también se olvidaron de quién los sacó, o sea, de quién hizo la obra realmente. Okay. Entonces todos dijeron, bueno, vamos a ir a Aarón, ¿verdad? Porque él es como que el vicepresidente, si lo queremos ver así, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, yo siento que Aarón de plano está así chill, diciendo como, sí, solo hay que esperar a Moisés. Sí, ni modo. Hay gente que él se le da más la paciencia. Pero se dio a la presión. O sea, si tú tenés a cientos de personas diciéndote como, hace algo. De plano, Aarón sintió así como, a la madre, sí, yo estoy ahora a cargo. Yo tengo que encargarme de qué va a pasar, de mantener el orden. Ahí Aarón también olvidó que él no era el líder de eso, sino que Dios seguía siendo el líder. O sea, si no estaba Moisés, igual Moisés no era el líder, sino que Dios era quien lo instruía y lo iluminaba para saber cómo manejar esta situación. Y Aarón, en lugar de acudir a él primero, se dio a la presión del hombre, a la presión del mundo. Y esto también nos pone a reflexionar de, nosotros pasamos por esa misma presión de qué hiciste, a dónde fuiste, qué es lo que hablamos, qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, porque tenemos esa presión de querer encajar en el mundo. Pero nosotros somos llamados a caminar distinto, a no encajar en este mundo, porque no lo podemos hacer. O sea, Jesús no lo hizo porque Él caminaba distinto, y así es como tenemos que caminar nosotros también. Bueno, entonces Aarón cede y dice, ok, hagamos becerros de oro. Y que no sabemos qué es lo que le aconteció. Ok, y ahí también todos perdieron esta fe de que omitieron de que Moisés estaba con Dios, sino que decidieron creer que algo le había pasado a Moisés, en lugar de tener esa fe de, bueno, él está teniendo este tiempo con Dios porque Dios lo llamó para ahorita darle las instrucciones y luego saber qué está pasando. Pero decidieron llevarse por su camino y por su desesperación que podemos, y en esos puntos de desesperación es cuando más débiles somos, donde estamos buscando esa respuesta inmediata, lo instantáneo, o sea, la sopa instantánea de
que es pésima, es lo peor, es el veneno más heavy que podemos meterle al cuerpo. Porque te llena el hoyo por 1 hora, pero en realidad no te da nutrientes, no te da nada de lo que necesitas. En lugar de dedicarte 40 minutos para hacerte una rica cena. No, entonces eso querían, lo instantáneo. Y entonces ahorita veamos, tengamos este momento de reflexión, que justo fue lo que tuve con Dios cuando les estaba contando que leí Éxodo por primera vez y dije como, yo no hago becerros. Y viene y me dice, ok, pero ¿en dónde están tus pensamientos casi que todo el día? ¿A qué le dedicas tu energía todo el día? ¿Qué es lo que te consume por las noches? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu corazón? Porque eso es lo que va dictando tus acciones. Y dije como, wow, sí, está en esto, esto y esto. Y entonces Dios empezó a examinar mi corazón y a empezar a transformarlo, porque cuando vemos qué es el problema, ya sabemos cómo atacarlo, pero si no somos ni siquiera conscientes de que tenemos que bajar todos estos ídolos, no nos vamos a poder mover y quitarlos del camino y poner en realidad quién debería estar ahí. Siento como el sol está empezando a moverse, así que no sé cómo saldrá la luz o si lo va a tener que parar, así que paréntesis, lo siento, paréntesis, pero ahorita lo sentí acá, pero cuando te interrogan en las películas, ya saben, los detectives. Pero bueno, y muchas veces tenemos ídolos porque buscamos refugio también. No es solo cosas que queremos obtener, sino cosas que nos duermen, por así decirlo, nuestras emociones o lo que nos quita de nuestras preocupaciones, pero eso es, ¿qué? 1 minuto y ya. En lugar de acudir a quien en realidad sí es nuestro refugio, ese solo es Dios. Solo Dios te puede dar ese consuelo que tanto anhelas. Y aunque tus situaciones ves físicamente que no están cambiando, pero en realidad sí. Y como nos dijo Pablo en 2 Corintios, que nos tenemos que enfocar en lo que no se ve, en lugar de lo que se ve. Y lo que no se ve es eterno y es lo espiritual, es lo importante. Así que tener esa fe de que Dios sí se está moviendo y que Dios está contigo y que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto te está sacando a ti. Así que bueno, seguimos. Y también, ¿qué tipos de ídolos hay? Bueno, hay ídolos el típico del trabajo, que siento que muchos caemos en eso, del dinero, de seguir trabajando duro, trabajar duro. Y ahorita que estoy leyendo Eclesiastes, y Cal dice, ¿qué es eso? Todo eso es vanidad, y vanidad se refiere a que es humo, a que es algo que persigues y cuando lo alcanzas no lo puedes tocar porque, es efímero, se fue, ya, no tiene sentido, no es eterno. Entonces, bueno, es eso, de que y se te va a ir toda tu vida trabajando y trabajando, por más dinero, nunca va a ser suficiente si seguís persiguiendo eso, y eso nunca te va a llenar, porque el objeto nunca te va a dar el amor. Estamos buscando en realidad amor, es de ese sentido de pertenencia que estamos anhelando, no es tanto lo económico, sino es un deseo más allá de lo físico, es espiritual. También puede ser un escape, las redes sociales, las series. Eso es algo que yo me identifico mucho justo en esta época que les dije que empecé a leer Éxodo. Veía series, ahí me di cuenta de que pasaba todo el día viendo series, que enfermo, pero no era como que sentada en el sillón, sino de fondo. Y decía como, era algo como, ¿cómo se le dice? Como algo muy normal, como que mientras hacía tareas o algo ponía series, pero luego era como, estaba lavando platos y una serie de fondo. O me movía, serie, todo el día tenía bulla. Entonces si tenemos ruido constantemente a nuestro alrededor, ¿cuándo vamos a escuchar lo que importa? Que es la voz de Dios. Y muchas veces Dios no nos grita, sino nos habla en susurro, porque busca esa intimidad con nosotros. Esa es otra cosa. Y que también buscamos como este escape en nuestra realidad, porque estamos huyendo. No queremos enfrentarla, queremos adormecerlo. Sí. ¿Qué otra cosa? Ok, entonces todo esto también se da porque estamos depositando nuestra confianza de que todo va a estar bien una vez consiga eso. Me voy a encontrar esa validación una vez encuentre pareja, encuentre ese grupo de amigos. Una vez que pueda hacer lo que ellos hacen, yo ya voy a estar bien porque ya voy a poder encajar. Mentiras.
eso es puro ídolo, porque una vez que lo conseguimos nos seguimos sintiendo insatisfechos, incluso cuando llegamos al lugar, es como, te quedas como, todo esto era esto, o sea, no era la gran cosa, te das cuenta que lo que imaginabas era muchísimo más cool y grande, y en la realidad cuando estás ahí hasta te sentís incómodo, y es como, yo no hago clic con estas personas a saber ni qué era lo que yo imaginaba. Y bueno, por un lado. Y luego por otro lado también pensar de cuando alguien tiene lo que nosotros queremos, ¿cómo nos sentimos? Sentimos rencor, sentimos celos, envidia, y decimos como, yo se lo quiero quitar, o ¿por qué esa persona lo tiene y yo no? Y todo siempre va a eso, y no te puedes alegrar por los seres queridos que lo tienen, y todo eso te va carcomiendo por dentro, y no vas a poder celebrar a tu amigo, o a tu hermano, o a tu primo, lo que sea, porque estás ensimismado de yo lo quiero tener, y nos perdemos de esa bendición que es celebrar a otros. Entonces todo esto también nos va separando de nuestra comunidad, de las personas, y nos vamos amargando. ¿Y quién quiere eso, de verdad? Una vida amargada, qué triste. Así que ahorita hagamos una pausa para reflexionar de qué es todo esto, cómo me siento cuando alguien consigue algo y es algo que yo también quiero y anhelo. Y les digo este ejemplo que viene. Wow, si yo creí que grabar a mediodía era mala idea porque qué calor a las 5 de la tarde, nunca en la vida. Qué horror que el sol viene más acá. Ok, ya, otra vez en contexto. A principio de año, ya les voy a contar bien esta historia otro día, pero ahorita así en resumen es de que era mi último día de trabajo, no tenía otro trabajo, y justo ese día una de mis amigas, que justo también era su último día en ese trabajo, la llaman en el almuerzo de despedida, la llaman y la contratan de su trabajo soñado. Yo como, a la madre, qué alegre, o sea, yo la vi por 3 meses en todo ese proceso, y de verdad ya lo quería, y que no sé qué, y dije como, qué alegre. Sí me alegré, pero al mismo tiempo sí fue como, madre, qué dichosa que ella tiene a dónde caer, y tiene un plan, y puede seguir en su vida y construyendo su futuro profesional. Ok. Luego, en la noche, me llama una de mis mejores amigas y me dice que la despidieron de su trabajo, pero gracias a Dios, porque ahora tiene otro trabajo, que es escribir una revista, que es una revista que yo quería trabajar. Es más, les mando mi CV desde los últimos 2 años, una vez al año o 2 veces al año, de hola, contrátenme para ser escritora así freelance, y la contrataron. Y yo como, a la madre, qué alegre, o sea, qué alegre, sí, pero ahí ya fue como otro golpe de madre, o sea, a ella la contrataron, esto que yo tanto he querido, y así. Y fue un día muy difícil. Y luego, al día siguiente, veo a otra muy buena amiga, y que prácticamente ya se casa. Y más allá del hecho de que se case, pero me quedé como, ella tiene un plan de vida, o sea, tiene ahorita algo que esperar, algo que trabajar, y yo sentí como no tenía absolutamente nada. Y fue muy heavy, porque todo lo decía como, madre, es que si yo no tengo que decir de qué trabajo, en dónde estoy estudiando, qué estoy haciendo, ¿quién soy? Y es algo que por los últimos meses fui atravesando no tengo nada que decir, y al principio me daba ansiedad cuando me juntaba con alguien que era como, ¿y qué voy a hablar si no trabajo? Como que tan formalmente, y poco a poco fui teniendo más niños que les doy clases, lo que sea, pero si no trabajo, si no estoy estudiando, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué es mi tema principal? Dios, de lo que Dios está haciendo en mi vida, del testimonio, que cómo me está transformando, de cómo me está proveyendo absolutamente todo. O sea, qué bendición que así sea, pero todo eso ha sido un proceso. Y también, creo que me estoy moviendo de tema, pero les quiero contar este día que toqué este tema, de que justo cuando estaba en todo esto, yo no tenía que estudiar, yo no tenía trabajo, mis papás se iban, mi casa ya no era mi casa, y así. Entonces me acuerdo que al principio, unas noches, le digo, padre, yo me quedé sin nada, estoy como Job, no tengo absolutamente nada, ¿qué voy a hacer? Y me dice, puede ser,
que no tengas todo esto que me enumeraste, pero tenés a lo más importante, que es a mí. Amén. O sea, amén. ¿Qué voy a responder a eso? Y gracias a Dios, Él quitó absolutamente todo para que yo solo lo pueda ver a Él y para que toda la gloria sea para Él, para que todo lo que tengo, para que todas las puertas que se abren son solo vienen de Él. Y así es como más claro y se puede resaltar aún más humano y digo, es increíble y gloria a Dios. Ok, entonces retornando ya ahorita un poquito a los ídolos, porque también basamos como esta validación y nuestra identidad en esto. Si lo consigo, ya soy esto, ¿verdad? Por ejemplo, decía, si ya lo conseguí esta beca universitaria, pues ya soy este estudiante de una universidad súper prestigiosa. Y no, esa no es mi identidad. Okay, bueno. Entonces nos convertimos en estos esclavos de idolatría. En lugar de encontrar ese sentido de libertad y de control y de tranquilidad, somos esclavos a esto que es efímero. Así que ahora quiero que leamos Josué 24:14 y dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón y echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río, y sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses del amorreo, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Vamos a parar sirviéndole a alguien, ya sea al ídolo, que no nos ama, que ni nos habla, que no tiene el control absoluto de nada de lo que nos pasa, o le vamos a servir a un Dios que es bueno, que es fiel, que nos ama, que nos creó, que nos conoce desde antes que nosotros existiéramos en este mundo. ¿A quién le vamos a servir? Porque le vamos a servir a alguien. Vamos a estar girando alrededor de alguien, ya sea de algo que nos va a drenar, nos va a consumir y que puede ser que ni siquiera logremos alcanzar. O alguien que ya nos asegura la victoria. Y eso es Jesús. Así que pensar, ¿a quién? Y es demoler los ídolos. Y una vez que lo demolas no significa que no van a volver a salir. Es un trabajo continuo. O sea, no una vez que he pasado por todo esto significa que ya, soy ya full. Ya no voy a tener un ídolo más en mi vida. No. Sino que siguen. Y es un trabajo a diario. Y es lo mismo de siempre. De morir en nuestra carne y de enfocarnos en Jesús y pedirle que renueve nuestra mente, que nos ayude a esto y que Él se ponga en ese primer lugar de nuestro corazón. Y eso se logra también, nos ayuda a estar en la palabra, leer la Biblia y también orar. Tenemos que perseverar en la oración, estar siempre con Él y aferrarnos a Él. Y ya los dejo con este último, que es Romanos 12, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, aquí ya tenemos la promesa. ¿Qué nos pide? Que busquemos a Dios, que oremos por esa renovación, que nos rindamos a Él, que le pongamos todos los pies a Jesús y decir: aquí estoy. Yo soy tuya, no soy mía, mi vida es tuya, de rendirle nuestra vida a Él. Y tenemos la promesa de que su voluntad, que así vamos a poder conocer su voluntad. Y que esta es buena, agradable y perfecta. Así que esto es todo por el episodio. Y recuerda que así como se renueva la misericordia de Dios cada mañana con cada sol, así también se renueva su palabra. Por eso es importante estar en ella, porque siempre tenemos nueva revelación.